Bueno, entonces para resumir lo que habíamos dicho que no quedó grabado, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Pareto, vamos a acumular el total de actividades que concentran el 80% del costo acumulado. ¿Ah? Y todas las demás actividades las dejamos de lado en el análisis. Bueno, entonces, una vez que tenemos esas actividades identificadas, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis por atributo. ¿Ah? Entonces, vieron que ahí está ordenado en calidad, eficiencia y valor agregado. Voy a empezar por el del medio, ¿tá? Para hacerme entender, digamos, y después salto a los otros dos. Nosotros, ustedes imagínense que cuando hicieron el costeo ABC, ustedes tuvieron que hacer un sinnúmero de relevamientos hacia el interior de la organización, entre otras cosas para identificar cuáles son las actividades que se llevan a cabo en la organización. ¿Tá? Entonces, a medida que ustedes van generando esa información para hacer el costeo, van identificando cuáles son las actividades y demás, ustedes un paso adicional que hacen y que forma parte digamos, del diccionario que se arma con las actividades. Vieron que el diccionario tiene no solo la definición de la actividad, sino una descripción de la actividad que se lleva a cabo, en qué sector se realiza, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Entonces, en ese relevamiento, nosotros lo que deberíamos hacer es agregar, digamos, un grado de eficiencia en la ejecución de la actividad. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a apuntar con eso a saber si la actividad se realiza con un grado mayor de eficiencia o con un grado menor de eficiencia. ¿Ah? Y le vamos a poner una escala. Nosotros en el curso la escala que vamos a usar es de 1 a 5, en donde 5 es lo más eficiente y 1 es lo menos eficiente. ¿Ah? Entonces, uno se tiene que imaginar que uno va por la organización, se va reuniendo con distintos referentes, va tomando nota de las cosas que se hacen y uno también va relevando, investigando, digamos, con qué eficiencia, desde el punto de vista de la ejecución, la actividad se realiza. ¿Ah? Porque eso después para nosotros va a ser un insumo de análisis. ¿Ah? Y se le hace, junto con la persona que forma parte del relevamiento, una clasificación del 1 al 5. ¿Ah? Más eficiente 5, menos eficiente 1, y bueno, después distintos grados. 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nosotros le ponemos el atributo a cada actividad desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Ah? Vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista del valor agregado. ¿A qué nos referimos con valor agregado? Bueno, nosotros tenemos que pensar en el valor que nosotros le agregamos al cliente, ¿tá? El valor que nosotros le generamos como organización al cliente. Y si nosotros pensamos en ese valor que le generamos al cliente, parece evidente que algunas actividades van a contribuir más a esa generación de valor agregado que otras. ¿Ah? Algunas actividades van a estar directamente asociadas con esa generación de valor y otras no. ¿Ah? Les pongo un ejemplo. Una buena atención al cliente, ¿tá? Por ejemplo, si nosotros tenemos atención al mostrador, por ejemplo, una buena atención al cliente en mostrador, un asesoramiento, imagínense una persona que llega, tiene más o menos idea del producto que necesita, pero no sabe cuál de las distintas variantes tiene que elegir para su situación. Bueno, la atención en mostrador y el asesoramiento a ese cliente para que compre el producto adecuado para su necesidad, uno se puede fácilmente dar cuenta que le genera, digamos, un valor al cliente, pues bueno, le genera cierta conformidad al cliente con el fin de que adquiera el producto. Ahora, nosotros cuando compramos productos o servicios en cualquier empresa, no nos preguntamos cómo es la presupuestación o cómo realiza la presupuestación esa empresa o ese negocio, o cómo realiza, no sé, los procesos de facturación o de cierre de balance, actividades de contabilidad, etcétera, etcétera. No quiere decir que no sean importantes, pero son como actividades que son importantes pero no son visibles para el cliente. ¿Ah? Y desde el punto de vista de la generación de valor para el cliente, esas actividades, precisamente valor en ese sentido, no generan. Hacia el cliente no, internamente sí. No quiere decir que no sean importantes, sino que no se trasladan hacia una generación de valor hacia el cliente. ¿Se entiende la idea?
¿Para qué nos va a ser útil este atributo? Para después poder ver, poder cuantificar y poder analizar cuál es el costo total que nosotros distribuimos entre las actividades y a su vez se distribuye entre actividades que generan valor. ¿Qué sería lo lógico? Que el costo se distribuya más entre actividades que generan valor o entre actividades que no generan valor. ¿Qué sería lo lógico de esperar? Que generan valor. Que el costo se distribuya mayormente hacia actividades que generan valor. Entonces, bueno, eso puede ser una de las cosas que puedan llegar a ser una recomendación para nosotros. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, y el atributo de calidad, nosotros lo que vamos a tratar de analizar es de todas las actividades que se realizan en la organización, de todo el elenco que conforma el diccionario de actividades que nosotros costeamos, de la misma manera que hay actividades que van a generar valor hacia el cliente y otras que no, van a haber actividades que van a contribuir a la generación de esa calidad esperable por parte del cliente cuando adquiere nuestro producto o nuestro servicio. ¿Ah? Nosotros como organización le vamos a ofrecer a nuestro cliente un determinado producto, un determinado servicio con un determinado estándar de calidad. ¿Ah? Para cumplir con ese estándar de calidad, nosotros vamos a necesitar de que algunas actividades se realicen y se realicen bien para llegar a ese estándar. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener actividades que van a formar parte de ese circuito de generación de calidad hacia el cliente y actividades que no. ¿Está bien? Si una actividad que forma parte de ese circuito de generación de calidad hacia el cliente falla, tiene un problema, a nosotros nos va a perjudicar más o menos que una actividad que no pertenece a ese circuito. Pregunta. ¿Qué es más preocupante? Les pregunto distinto. ¿Qué es más preocupante? Que yo tenga un problema en una actividad que contribuye a la calidad deseada, o que yo tenga un problema en una actividad que no contribuye a esa calidad deseada. En la primera. En la primera. ¿Ah? Me va a preocupar mucho que las actividades que contribuyen a la calidad hacia el cliente se realicen bien. ¿Ah? ¿Se entiende un poco el concepto en sí? Bueno. Sí. ¿Se está entendiendo? Ahora vamos a tratar de plasmarlo en un caso. O sea, perdón que interrumpa, pero siempre todo lo que necesites. valorizamos, digamos, esos atributos en función de a cuál actividad o a cuál tarea nos estamos enfrentando, sí, y qué es lo que aporta más valor, digamos. Siempre es lo mismo, para cualquiera sea el atributo, ¿no? No, a cada actividad le vas a poner un atributo de eficiencia, un atributo de calidad y un atributo de valor agregado. A cada una, los tres. Sí, claro. No, sí, no me refería a la de valor agregado en sí, sino que siempre valorizamos por el valor que tenga esa actividad. No sé cómo decirlo de otra forma. Ah, sí, claro. Para vos el costo es el de la actividad. Claro. La actividad que tenga repercusión, digamos, en la calidad total para el cliente, en la satisfacción de la necesidad del cliente. A eso iba. Claro. Sí, lo que pasa es que esa satisfacción hacia el cliente va a ser, hacia la interna de la organización, va a ser un cúmulo de actividades que se van a ejecutar, que se van a llevar a cabo, sí, y que se tienen que llevar a cabo bien para llegar al fin último, que es lograr ese grado de calidad que vos querés. Sí. Y en la cadena no te debería fallar nada, porque si algo te falla, baja el nivel de calidad. Sí, claro. Y por eso los tres atributos. Ahora sí me quedó perfecto. Exacto. Bueno, si hasta ahí venimos bien, ahora se las complica un poquito. El atributo de calidad, nosotros lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Está? Como en 4 instancias. ¿Está bien? Que se corresponden más o menos en una división temporal del seguimiento o de la ejecución de las actividades para lograr ese estándar de calidad. ¿Está? Entonces acá yo les hice un esquemita. ¿tá? Acá tenemos un esquemita. Entonces, yo ya les expliqué esta parte, ¿no? Que hay actividades que contribuyen al esfuerzo de calidad que la empresa quiere brindarle a su cliente. Y hay actividades que no contribuyen a ese esfuerzo de calidad. ¿Tá? Hay actividades que sí
y hay actividades que no. Y yo lo que les dije era que lo vital para esto era ver o analizar que aquellas actividades que contribuyen a ese esfuerzo de calidad no tengan problemas, no tengan fallas ni problemas, porque si no se me cae el estándar de calidad que me fijé. ¿Tá? Ahora, las que no contribuyen al esfuerzo por calidad, estas que están acá abajo, problemas en ese sentido no van a tener. O sea, no va a haber un problema que haga que la calidad merme o baje, o que haya alguna falla en la ejecución de la actividad que haga que la calidad ofrecida al cliente se deteriore, porque como no forman parte del esfuerzo por calidad, ¿no? Los problemas que tengan asociados podrán generar otros problemas, pero de calidad no. ¿Está claro eso? Ahora, las que contribuyen al esfuerzo de calidad van a haber de dos tipos. ¿Ah? Van a haber de dos tipos. Algunas que se ejecuten bien, que no tengan ninguna falla, que funcionen perfecto y que no generen ningún problema, ningún deterioro en la calidad. Y van a haber otras que eventualmente sí van a tener algún problema que haga que me genere un deterioro en la calidad que yo ofrezco. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar en el análisis. Ahora van a ver cómo. ¿No? Parece complicado, pero no es tanto. Nosotros tenemos que detectar aquellas actividades que, contribuyendo al esfuerzo de calidad, tengan algún problema. Y bueno, ¿por qué? Porque nuestra consultoría, por decirlo así, va a recomendar que ese problema se solucione de alguna manera, ¿tá? Para que el estándar de calidad no baje, no caiga. ¿Está bien? Ahora, contribuir al esfuerzo por calidad, yo les decía que lo vamos a dividir desde un punto de vista, por decirlo así, temporal. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Nosotros imaginemos que nosotros vendemos un producto, ¿tá? Y ese producto tiene ciertas características. ¿Tá? El cliente me prefiere a mí como empresa comprarme ese producto por esas características y no a la empresa de enfrente, digamos, la vereda de enfrente. ¿Tá? Una cosa que por ahí me puede preocupar a mí es que para producir ese bien, ¿tá? Imaginemos que lo produzco, no que lo revendo, para producir ese bien yo necesite materias primas con ciertos estándares de calidad para que yo qué sé, no tenga merma, el producto no salga mal, etcétera, etcétera. Va a haber una actividad, más de una, que sea la de adquisición de materia prima, que ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que controlar que la materia prima que yo necesito para la producción cumpla con esos estándares que yo quiero tener. ¿Me explico? Sea temperatura, sea tamaño, lo que fuere, coloración, etcétera, etcétera. Entonces, esa actividad de compra de materia prima, que se preocupa por comprar la materia prima con los estándares necesarios para que el producto salga bien, está contribuyendo al esfuerzo por calidad de la empresa. Desde una perspectiva de prevención. ¿Tá? Está actuando desde la prevención, ya desde la compra de la materia prima para que el producto no salga mal. ¿Está bien? Eso es como la idea de esto. Ahora, después puede pasar, nosotros ponemos la materia prima, ponemos los materiales, etcétera, etcétera, empieza a rodar la producción. Y vieron que nosotros podemos ir haciendo distintos controles sobre la producción justamente buscando problemas, errores, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer un control de calidad durante el proceso. ¿Tá? Bueno, esas actividades que están controlando la calidad durante el proceso también las puedo agrupar. ¿Tá? Las puedo agrupar en actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad en el punto del control de la calidad a medida que voy produciendo. ¿Tá? Que es esta C que nosotros tenemos acá, de control. Ahora imaginemos que yo ya terminé el producto, ya salió de la línea de producción. ¿Tá? Tengo el lote pronto, va para el depósito. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué me puedo imaginar que podemos hacer? Y bueno, yo puedo hacer una inspección ocular para ver si todo quedó bien. ¿Ah? Entonces, yo voy y controlo el lote.
y capaz que cuando controlo el lote encuentro un producto dañado. ¿Qué hago? ¿Lo dejo para la venta? No, lo saco. Lo saco y lo mando a reproceso, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, esa actividad que ex post se pone a controlar, a ver si todos los productos están bien, no hay ninguno dañado, está contribuyendo al esfuerzo por calidad. ¿Por qué? ¿Qué evita? Evita que al cliente le llegue un producto dañado. Ahora, ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista de detección interna de fallas. O sea, pasó toda la producción. Yo hice una inspección, ¿tá? Hay una actividad que sea inspeccionar los bienes producidos y ahí yo detecto fallas. Tomo una acción, lo mando a reproceso. Entonces, esa actividad está cumpliendo un rol desde el punto de vista del nivel de calidad requerido, desde una perspectiva que se llama detección, vieron que es una D y una I, detección interna de fallas. ¿Ah? Ahora, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que a lo largo de todo este periplo yo no encuentre ningún producto con problema. ¿Tá? No le encuentre ninguna falla en ningún producto. Y a pesar de eso, ¿qué puede pasar? Y que al cliente le llegue un producto con una falla. ¿Y el cliente qué va a hacer? El cliente va a reclamar, va a hacer la reclamación. Y yo como empresa voy a tener que atender ese reclamo y hacer todo un proceso interno que, bueno, que se derivará dependiendo de cada empresa, si será la devolución del dinero, si será canjearle el producto por otro, etcétera, etcétera. Esas actividades, ¿qué están haciendo? Están contribuyendo a la calidad, pero ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista de, bueno, tratamos, el error se dio, tratamos de corregirlo, para que el cliente no esté desconforme, digamos, y nos vuelva a comprar. Entonces, esas actividades contribuyen al esfuerzo de calidad, pero de una etapa, vieron que dice DE, es desde una etapa de detección externa de fallas. ¿tá? Porque no las detecté yo como empresa, las detectó el cliente. Es una detección externa de falla. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Por qué tiene lógica hacer esta división? ¿Qué pasa si yo tomo la sumatoria de del costo de todas las actividades que contribuyen al esfuerzo por calidad? ¿tá? Y las clasifico de esta manera. ¿Qué pasa si el mayor costo está acá? En detección externa de fallas. ¿Qué pasa si una actividad como atender reclamos tiene el 60% del costo total de mis esfuerzos por calidad? ¿Qué pasa? ¿O qué me debería preguntar? ¿Está bien eso? ¿Cómo, profe? Perdón, ¿cómo preguntó? Eso pasa porque Se me, están se me está- fallando los tres anteriores. se me están durmiendo. No, Claro, no, estamos atentos. claro, si el mayor costo de mis esfuerzos por calidad están en el último, en detección externa, estoy en el horno. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que todo lo anterior, sea mucho costo, sea poquito, no sirvió para nada, porque el mayor costo yo lo estoy gastando, digamos, en apagar incendios, digamos, en atender reclamos. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que mirar qué es lo que hago en las etapas anteriores, ¿tá? Para corregir cosas y que esto baje. Y a medida que los recursos abocados a esta parte empiecen a bajar porque voy corrigiendo errores, bueno, voy aplicando más recursos a las etapas anteriores, ¿tá? Para mejorar todo el circuito. Para eso sirve esta distinción, ¿tá? Para esas cosas. Pero en ese caso, perdón que interrumpa de nuevo, pero en ese caso de, por ejemplo, una detección externa que puede ser, o sea, porque el cliente reclama que un producto le llegó Sí. faltado, que no era lo que quería, lo que sea, ¿no puede ser también un problema, por ejemplo, de distribución que se ve también a la salida, digamos, del producto? O sea, ¿cómo controlas eso? Sí, también puede ser. eh, Puede ser tanto hacia adentro de la empresa o puede ser también en el canal de distribución. Sí, sí, también. Bueno, también hay que analizarlo. Habrán actividades también de control ahí, que capaz que Claro. fallaron también. Claro, sí, pero digo, en ese sentido ya no veo como que sea tanta pérdida de los recursos anteriores porque es como que salió todo bien en la interna de la organización, no sé si me explico con lo que estoy diciendo, salió todo bien en la interna de la organización, pero ya cuando iba a salir el producto a ser distribuido hubo alguna falla en eso. Sí, 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 eso puede pasar, sí. Sí, sí, eso puede pasar. Ahí seguramente, ahí habría que ver hasta dónde consideramos externo e interno. Si el canal de distribución, si el canal de distribución es tuyo, es interno. Si el canal de distribución es externo, ponele que tú seas un mayorista que le vendés a un minorista y bueno,
del punto de la fábrica hacia afuera, tu producto ya no es tuyo, digamos, ahí habría que ver cómo son las políticas, digamos, de devolución o de trato con el cliente y demás. Pero bueno, es un detalle. Claro. Más allá de eso, digo, el concepto de esto es que, bueno, si vos siempre tenés que tratar de que a tu cliente te llegue con el menor nivel de problemas o de fallas. Y siempre tener un plan B para el caso que se dé, porque siempre se da. Ahora, no debería ocurrir que el mayor porcentaje sea hacia un lado de detección externa. Ahí se tendría que prender alguna alarma o tendríamos que tener algún indicador, como vamos a ver la semana que viene, que prenda algún semáforo, alguna luz roja ahí, de que algo en el proceso está fallando. Ah, tal, con eso ya nos spoileaste todo, profe. Así que me quedo. Pero bueno, esa es un poco la idea de esto. En realidad, uno ve las herramientas por separado, pero después uno tiene que combinar todo esto para ver de qué manera asesora mejor, digamos, en definitiva, que es lo que Claro. buscamos. Bruno pregunta qué es PE. Acá esto es prevención / ejecución, porque yo les puse un ejemplo de, por ejemplo, la compra de materia prima más tomada como prevención, pero puede haber algún ejemplo que sea también de ejecución. Porque, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que yo siempre uso es, por ejemplo, las curtiembres, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, hace muchos años, ahora cerró todo ese negocio ya cerró, pero durante mucho tiempo, no sé si ustedes la conocían, era una curtiembre muy grande, que era Braná, que una de las cosas que hacía era vender cortes de cuero para automóviles en Europa. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero ahí lo que se hace es, se pone el cuero, imagínense el cuero del animal, tratado, todo pronto, digamos, eso se ponía como en una tabla, digamos, y después habían como moldes que se iban poniendo, ¿ah?, a lo largo del cuero, y se trataba de aprovechar la mayor zona, digamos, de todo el cuero del animal para poner la mayor cantidad de piezas, ¿ah? Y eso así, eso terminaba siendo, generando un rinde, ¿ah?, del cuero aprovechado. O sea, si cuanto mejor se distribuyeran más pegaditas y más cantidad de piezas a lo largo de todo el cuero, mayor rendimiento le sacaba el cuero. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas que se hacía mucho era entrenar a los cortadores, que se les llamaba, ¿tá?, para que justamente pudieran hacer pudieran ver bien cómo hacer la distribución, tenían que ver si el cuero tenía alguna cosita, alguna manchita o alguna herida, alguna lastimadura, una cicatriz, lo que fuere. Se hacían controles de visión, o sea, y todas esas actividades de entrenamiento, por decir así, hacia el operario, hacen que en la ejecución, digamos, se generen, contribuyen, digamos, al parámetro de calidad que la empresa establece, digamos, para cumplir con el estándar de calidad que busca. Entonces, puede ser a nivel de prevención o puede ser a nivel de ejecución, ¿tá? Eso es la P/E. Puede ser a nivel de controlar, digamos, a medida que el proceso se va desarrollando. Puede ocurrir que se termine de hacer el proceso, pero haya una instancia, digamos, de atajar el penal, por decirlo así, de control de los lotes para ver que no haya ninguna falla. O si no, puede ser una instancia de detección externa en donde, bueno, ahí lo que nos queda es solucionarle rápido al cliente para que no haya una disconformidad. ¿Está bien? Sí. Este es el atributo que siempre cuesta un poco más explicar. Pero bueno, en definitiva, con todo esto, nosotros ya tenemos las actividades, ¿tá? Ya elegimos cuáles son, ya aplicamos Pareto, ya elegimos cuáles son esas actividades que concentran el 80% del costo. Le pusimos un apellido desde el punto de vista de calidad, le vamos a poner un apellido desde el punto de vista de eficiencia. Esto es lo que yo ya les expliqué, ¿tá? Que vamos a medir la eficiencia de las actividades con una escala del 1 al 5. Vamos a tomar a 1 y 2 como ineficiente y 3, 4 y 5 como eficiente. ¿Tá? 1 y 2, ineficiente. 3, 4 y 5, eficiente. Obviamente el 5 más eficiente que el 3, pero bueno, eso el 3, 4 y 5 lo tomamos como eficiente, como un combo, digamos. ¿Tá? Entonces, 1 y 2 ineficiente, 3, 4 y 5 eficiente. Y el otro, valor agregado, también ya. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar?
Sí, yo, en los ejercicios, esos valores de Es así. eficiencia van dados. Sí, esto va, les va a venir dado, sí. Ahora les muestro. Ahora les muestro. Sí, sí. ¿Cuáles cumplen con valor agregado, cuáles no? Lo van a tener. ¿Cuál es el grado de eficiencia que cada una tiene, cada actividad tiene? También lo van a tener. Y si contribuye o no contribuye al esfuerzo por calidad, también lo van a tener. ¿Está? Escucharon lo que dije, ¿no? Si contribuye o no al esfuerzo por calidad. O sea, van a tener en la letra, van a tener esto. Si contribuye acá o no contribuye. No van a tener si tiene un problema. Eso lo van a tener que ese es el trabajo de ustedes. ¿Está bien? Ahora se van a dar cuenta. Aguántenme 4 minutos más y ya. Bueno, esto ya se los dije. Y bueno, el valor agregado es lo que dice. El valor agregado desde el punto de vista del cliente, ahí hay una pequeña definición de qué es valor agregado en definitiva. Es valor agregado por lo que el cliente está dispuesto a pagar, digamos. ¿Ah? Bueno. Con esto, nosotros lo que vamos a hacer, ¿tá?, es establecer un cuadrito de prioridades. ¿Tá? Vamos a priorizar a esas actividades que concentran el 80% del costo, las vamos a priorizar. ¿En función de qué? En función de los atributos. Y ahí cuando prioricemos también vamos a hacer un descarte. ¿Tá? La manera de priorizar va a ser esta que ustedes tienen en el cuadro acá. ¿Tá? Entonces, vamos a definir actividades prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. ¿Tá? ¿Cuáles van a ser las prioridades 1? Bueno, las prioridades 1 van a ser aquellas actividades ineficientes, o sea que cuando hicimos los relevamientos se van a quedar catalogadas como eficiencia grado 1 y 2, esas las vamos a tomar como ineficientes, y que no generan valor agregado. ¿Qué quiere decir que no generan valor agregado? ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba? Que no son visibles, que el cliente no paga por ellas. El típico ejemplo de cuando yo les decía de la presupuestación. Entonces, si nosotros tenemos una actividad que no genera valor agregado, o sea que el cliente no se entera de la existencia de esa actividad, no nos prefiere por la ejecución de esa actividad, y además es ineficiente, bueno, ahí nosotros detectamos esa actividad, ¿tá? Para nosotros es prioridad 1, detectamos esa actividad y le damos con todo para buscar la mayor cantidad de eficiencia posible hasta que sea eficiencia 5, hasta que sea eficiencia 4. ¿Sí? Son las primeras actividades a atacar porque ahí es donde podemos generar mucho impacto desde el punto de vista de la eficiencia. ¿tá? Porque además, como no son visibles para el cliente, eso nos da cierto grado de poder aplicar algunas acciones que nos permitan generar eficiencia sin temer que el cliente se nos vaya o genere alguna disconformidad con el cliente. ¿Está bien? Entonces, esas van a ser nuestras... Una cosita nada más, Román. Estas van a ser nuestra primera prioridad y no nos va a importar si hay un problema de calidad o no. ¿tá? Porque nosotros le vamos a atacar a la eficiencia. Sí, Román, decime. No, pensando un poco, de repente ese tipo de actividades, una organización las deja para atrás, ¿no? Porque al no generar valor agregado, puede ser. Y prefiere focalizarse en las que sí generan. Sí, vos porque pensás desde una manera racional, digamos, y porque tenés los conceptos teóricos, pero te puedo asegurar que después en la realidad puede ocurrir de todo. O sea, puedes tener actividades que son sin valor agregado totalmente ineficientes y también con valor agregado totalmente. Digo, sí, me ha pasado totalmente. Totalmente. Pero las identificás y las atacás. Claro, pero de repente en algunas cabecitas se apunta más a las otras, ¿no? Las otras también van a... Donde se gastan más recursos también. Sí, y también las vas a analizar. También las vas a analizar porque las siguientes prioridades apuntan a las que tienen valor agregado. Viste que la primera dice no valor agregado, pero la 2 y la 3 sí, que ahora se los voy a explicar. Bruno. Sí, quería consultar, ¿tienen prioridad para qué? ¿Para ser eliminadas o...? Para hacer acciones, para pensar acciones de mejora. Ah, bien.
Porque vos imaginate que vos, detrás de esto, ahora nosotros estamos tratando de ver cómo hacer un análisis, ¿tá? Para hacer acciones, para, en definitiva, imagínate que estás haciendo un informe y donde vos estás diciendo, bueno, yo encontré todo esto, tac, 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 tac. Vos después tenés que hacer unas recomendaciones. Esas recomendaciones después hay que implantarlas, hay que ponerse a ejecutarlas. ¿Tá? ¿Por qué acciones vas a arrancar? Por las que apuntan a estas actividades y no a otras. ¿Está bien? A eso apunta. Bien, Y después tenemos un segundo. Nosotros acá, o sea, en los ejercicios lo vamos a ver todas juntas, pero vos imaginate que todo esto es parte de una consultoría que tú das y tú tenés que decir, bueno, se define un cronograma, ¿tá? Me estoy adelantando un poco, pero en definitiva, ¿esto en qué termina? Termina en esas recomendaciones, habrá que hacer un cálculo, digamos, del costo de esas recomendaciones, porque pueden haber recomendaciones que sean, yo qué sé, comprar software, cambiar algún sistema de producción, tener un depósito más cerca de donde están los clientes, qué sé yo. Eso tiene costo. Entonces, en algún momento va a haber una instancia en donde yo a las acciones les establezca un costo, les establezca un presupuesto, y yo me tengo que fijar si ese presupuesto es lo que me va a costar hacer esas acciones, me sale más barato, digamos, me sale más eficiente que el problema que estoy corrigiendo, ¿no? La relación beneficio-costo siempre está casi todos los órdenes de la vida, y en eso también. ¿Ah? Y bueno, después la prioridad 2, ¿cuáles van a ser? Van a ser las actividades que tienen valor agregado y que tienen un problema de calidad. Y ahí la eficiencia no me va a importar mucho, porque ¿qué es lo que me va a importar en la prioridad? En la prioridad 2, corregir el problema de calidad. ¿Ah? Más que son actividades que generan valor, o sea, que son visibles para el cliente. El cliente me paga por esas actividades. Entonces ahí yo voy a tener que enfocar para corregir ese problema. ¿No? Voy a tener que enfocar acciones para corregir el problema de calidad. Y la prioridad 3, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser las que tienen valor agregado, pero no tienen problemas de calidad. Y ahí lo que me pasa a importar es la eficiencia. ¿Se entiende la diferencia? En la prioridad 2, la eficiencia no me importa, porque me importa solucionar el problema de calidad. En las prioridades 3, el problema de calidad, como no tiene, no hay, lo que me pasa a ser importante es el problema de eficiencia. ¿Está bien? Y después puede pasar que haya alguna otra combinación, ¿tá? De los atributos, y toda otra combinación, digamos, nosotros la tomamos como prioridad 4. Y las prioridades 4, nos olvidamos de ellas. ¿Tá? No las analizamos más. Nos vamos a quedar solo con las que son prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3, para la siguiente etapa, digamos. ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo, perdóname, Sí. cómo vinculamos esto con la tabla que vimos al principio del 80%? De ese 80%, Ahora vas a ver. Ahora Ah, vas a ver. adelante. Ahí viene. Ahí viene. Yo le dije 4 minutos y me pasé un poquito. Bueno, está, esto categoría 1, esto después lo miran, es lo que les expliqué. Categoría 2, categoría 3, categoría 4. Lo importante, bueno, llegó hasta categoría 3. Lo importante es que la categoría 4 no la tocamos. ¿Está? Cuando tenemos esas actividades priorizadas en prioridad 1, 2 y 3, bueno, ahí nos empezamos a meter en el costo de la actividad para ver qué podemos hacer. ¿Está? Pero vamos a parar acá esto y vamos a empezar a ver un caso práctico. ¿Está? Así, así vamos viendo cómo se resuelve esto. ¿Venimos bien? ¿Cómo venimos? ¿Les parece complejo? ¿Les parece...? Bien, bien. ¿Bien? Bueno. Entonces acá tenemos un caso, ¿tá? Vamos a leerlo rapidito. Entonces, La Suculenta es un emprendimiento que presta servicios de catering a distintas empresas de plaza, a las que provee de almuerzo a sus empleados.
Habiendo experimentado un proceso de crecimiento mayor al previsto, ha tenido que desarrollar actividades con elevado costo, con repercusión negativa en la rentabilidad del negocio. A efectos de revertir esta situación, sus socios habían contratado a un consultor para que realizara un análisis de ADEM operativo que permitiera identificar las causas de los elevados costos de operación y sugiriera medidas de mejora. Desafortunadamente, por desavenencias con el gerente general, el consultor cesó su relación laboral, dejando el trabajo a medio camino. Por esa razón, los socios de la suculenta te han contratado para que revise el trabajo realizado, explique los fundamentos del mismo y lo termines. Y a estos efectos tenemos la siguiente información. Entonces, bueno, acá lo que nos dice es, tenemos un cuadro, ¿tá?, con las actividades costeadas, y bueno, nos dicen que cada actividad fue categorizada en función de atributos. El de valor agregado, ya sabemos cuál es. El de eficiencia, grado de eficiencia de la actividad, evaluada en una escala de 1 a 5, siendo 1 lo menos eficiente y 5 lo más eficiente, lo mismo que yo les expliqué. Calidad, entrega al cliente los productos solicitados con el estándar, ¿tá?, con el nivel de calidad que tenemos definido. Y este atributo de calidad dividido en prevención-ejecución, control de calidad, corrección por detección interna de falla, corrección por detección externa de falla. ¿Tá? Y acá tenemos el cuadro con el costeo. Está un poco chico, ¿no? Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo porque esto es el insumo que ustedes van a tener para trabajar estos ejercicios. ¿Ahí lo ven bien? A mí me molesta un poquito el cartelito. Acá. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí. Bueno, fíjense, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos el número de actividad, ¿tá?, el nombre de la actividad, tenemos el costo de cada actividad, está ordenado de mayor a menor, ¿ah?, como les mostré hoy, el porcentaje individual de costo, por ejemplo, gestionar stock de materia prima e insumos, 1.474.000 es el 16% del costo total. ¿Está bien? Y así cada una, ¿tá? 14,7, 13,0, 11,5, tuqui, 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 todo para abajo. Y acá al lado, ¿qué tenemos? El costo acumulado. Entonces arrancamos en 16%, porque es la primera. A 16 le sumamos 14,7 y llegamos a, bueno, acá esto como es de un Excel, vieron que están los redondeos. 30,6, 43,6, 55,1, etcétera, ¿tá? Y acá vieron que hay una rayita negra, ¿tá? Esa rayita más gruesa. ¿Qué nos está marcando acá? Y acá nos está marcando el Pareto, que yo les decía hoy, ¿tá? Entonces, ¿yo qué interpreto acá? Lo que yo interpreto es que para el análisis que me están pidiendo, en realidad me están pidiendo que revise, que complete el análisis que ya está hecho. Ese análisis va a estar hecho para estas actividades, hasta la 4, para atender reclamo cliente. Ahí llega el Pareto, ¿tá? La actividad de revisar encuestas de satisfacción de cliente, y de ahí para abajo no hago nada. No las toco, no existen, nada. El ejercicio está, digamos, adelantado, ¿no? Porque ya está ordenado las actividades. Sí, este cuadro, si tú tuvieras que resolver un ejercicio con nosotros, lo vas a tener, ya lo vas a tener ordenado. No se te va a pedir que lo ordene, nada, eso nada. Perfecto. Por eso es generar pérdida de tiempo a ustedes. Digo. Eso ya no evaluamos ningún conocimiento que ordene cuadro. Esto ya les va a venir así. Con más o menos actividades, etc. ¿Está bien? Bien. Y acá al costado tenemos los atributos. ¿Tá? Entonces, la actividad 14 ¿genera valor agregado hacia el cliente? No. No tiene valor agregado. ¿Tá? Esto va a depender de cada caso. Ojo, capaz que en otro caso, gestionar stock tiene valor agregado. En otro ejemplo, en otro ejercicio. No sé. Para este ejercicio, no. ¿Tá? El atributo de calidad, ¿contribuye a los esfuerzos de calidad? Sí. ¿Desde qué óptica? Desde una óptica de prevención y ejecución. ¿Ah? No todas, bueno, en este caso casi todas, pero no todas contribuyen desde el punto de prevención y ejecución. Vieron que, bueno, todas estas tienen un sí, pero por ejemplo acá hay una que es atender reclamos de clientes, tiene contribución a los esfuerzos de calidad, pero desde el punto de vista de la detección externa de fallas. Y hay algunas otras, como por ejemplo esta, investigar preferencia de los usuarios, que tiene un sí desde el punto de vista del control. ¿Está bien? Esto para ustedes va a ser información. Se van a tener que
que complicar armando esto. A ustedes se les va a decir si forma parte del esfuerzo de calidad y desde qué punto de vista. ¿Está? En el caso de la 14, forma parte del esfuerzo de calidad desde un punto de vista de prevención y ejecución. Y es ineficiente porque tiene grado de eficiencia 1. ¿Está bien? ¿Alguno que me diga que sí o que no? Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y así con todas. A nosotros nos va a importar hasta la 4. De la 4 para arriba. Todas para abajo no. Bueno, sigo bajando. Por Después ejemplo, el 4 en la línea 2, en la número 7, perdón. la actividad 7, fabricar y envasar Sí. almuerzo, sí. Eso querría decir en eficiencia que no nos importa. La Quiere decir eficiencia. quiere decir que es eficiente. Hasta que Ah, no que hagas es el cuadro eficiente. hasta que no hagas el cuadro de priorización, no podés decir si te importa o no te importa. Hay que ver. ¿Está? ¿Cómo era que el 1 y 2 era? Ahora se los muestro. Ahora se los Ah. muestro. Ahora se los muestro. Sigo bajando, ¿está? Esto se los voy a explicar ahora en un ratito. ¿Está? Vengo un poquito atrasado, pero ahora se los explico. ¿Está? Información de volumen en el cuadro B, me lo salteo un ratito. Información de fragmentación, me lo salteo un ratito. Información de salario equivalente, me lo salteo un ratito. Y después ustedes van a tener información cualitativa, porque eso que yo les decía, ustedes cuando realizan el costeo, cuando indagan sobre las actividades, ustedes van haciendo relevamiento, ¿no? Y van tomando nota de situaciones. Entonces, bueno, acá tenemos algunos párrafos en donde nos cuentan algunas situaciones que nosotros vamos a tener que utilizar para hacer ciertas evaluaciones. ¿Está? Voy a leer el primero y después sigo de largo y ahora lo vamos a leer de vuelta. Pero para que vean el tono en el cual, cómo se exponen estas cosas, ¿no? Entonces dice, hace unos meses el control de calidad era realizado por un técnico de medio horario contratado externamente. En busca de reducir costos, la actividad se dejó a cargo de 4 auxiliares de servicio. Si bien el número de ítems que se controla sigue estando en niveles razonables, o sea, se controla al mismo nivel de cantidad, de volumen, la escasa capacitación de los auxiliares para la actividad y la falta de un procedimiento escrito para el control ha generado que no siempre se realice en forma completa o de la manera adecuada. En definitiva, es cualquier cosa el control de calidad. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Se entiende? Entonces, a la actividad a la cual le cabe este comentario, esta información cualitativa, ¿qué nos están diciendo? Y que la actividad bien no se desarrolla. Ahí hay problemas a analizar. ¿Está? Fíjense el siguiente, aunque les dije que me lo iba a saltear, pero fíjense el siguiente. La entrega de los alimentos a los clientes se realiza mediante 5 camiones propios. Ahí bárbaro. A medida que terminan de elaborarse, los almuerzos se van cargando los camiones para ser transportados a los locales de los clientes. Bueno, está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Es bastante frecuente que un mismo cliente sea visitado 2 o 3 veces al día. Ahí ya nos empieza a parecer raro, ¿no? Ya sea por errores en el reparto o porque su pedido no es terminado todo. Bueno, no es terminado todo cuando sale el camión y se le envía en tandas. Ya suena feo eso, ¿no? Ya que nos digan que el mismo cliente lo visitamos todos los días y por lo menos eficiente no es. Ahora, si al cliente lo visito varias veces, y por ejemplo lo visito 2 veces, pero porque me equivoqué de pedido, como nos pasa hoy en día con cierta aplicación móvil, ¿está? Y genera un poco de desconformidad por parte del cliente, ¿no? Y si yo qué sé, el cliente hace un pedido y yo le llevo, pero le llevo una parte y no la otra, le llevo la hamburguesa, pero no la papa frita o no el refresco, también, ¿no? O sea, el tono de estos párrafos siempre va a ser como para indicarnos situaciones que saltan a la vista, que son problemas o cosas que no están bien y que desde el punto de vista de la gestión, nosotros como analistas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Está? ¿Está bien? Y bueno, para reducir los retrasos provocados por estos hechos, se ha asignado un ayudante por camión que colabora en la carga y descarga de la mercadería. ¿A qué apunta esto? Bueno, como hay que ir más de una vez, obviamente, el tiempo hay que dividirlo entre más puntos de recorrida. Entonces, ¿qué es lo que hacen para cumplir con los tiempos? Poner gente.
Entonces yo pongo más gente en los recorridos y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa actividad? Se encarece. Se encarece. Entonces ahí nosotros vamos viendo por dónde viene esto, ¿no? Bueno, voy bajando, hay unos párrafos más, ahora los vamos a leer en unos minutos. Pero bueno, acá llegamos ¿cómo es? Al cuadro de priorización, ¿no? Entonces dice, el trabajo del consultor se resume en los siguientes cuadros. Entonces el primero es la priorización de actividades. ¿Ah? Ahora lo vemos. El segundo, análisis de las causas del costo de la actividad. No lo vamos a ver ahora, pues se lo tengo que explicar primero. Y después viene el CPIDE. CPIDE 1 revisa la priorización realizada en el cuadro 1 y explica su fundamento. Es lo que vamos a discutir ahora. Y el 2 revisa las causas del costo identificadas en el cuadro 2, que yo les tengo que explicar en algunas cositas, y bueno, en función de todo esto, realizar recomendaciones, que es el kit de todo esto. ¿Está? Entonces, CPIDE 1 revisa el cuadro de priorización. Entonces, nosotros acá tenemos el cuadro de priorización. ¿Está? Voy a agrandar un poquito. Ahí, para que no se vea el de abajo. ¿Está? Entonces, cosas a mirar. Primero, tenemos que mirar que el consultor haya trasladado bien el cuadro. ¿Está? Entonces, eso lo vemos acá. Prioridad 1 era valor agregado o no, problema de eficiencia sí, y el problema de calidad no importaba. ¿Está? Eso está bien. Era así. Miren. Lo tengo acá. Acá. Valor agregado o no, problema de eficiencia sí, problema de calidad no importaba. O sea que está bien. ¿Está? En Profe, realidad una consulta. Entonces, siempre vamos a tomar como referencia el cuadro que está en la diapo. sí, claro. Ah, Sí, sí, siempre. Es así. ¿Está? Pero como la letra nos pide que revisemos el trabajo del consultor. Entonces, lo primero que hacemos es miramos que el cuadro está bien. Analizamos la primera línea y créanme que está bien. Así no nos detenemos en eso. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar que las actividades hayan quedado bien catalogadas en las prioridades. ¿Está bien? ¿Qué es lo que primero tenemos que mirar? Que estén todas y solo las de Pareto, las de la línea gruesa hacia arriba. ¿Tá? Entonces, son la 14, la 12, la 3, la 9, la 11, la 7 y la 4. ¿Tá? Alguien que tenga memoria, tenemos que mirar acá. Dijimos que la 14, la 12, ya me olvidé. Pero son estas, ¿no? La 7, la 9, sí. La 11 estaba, la 9 y la 4 también estaban. Están todas. La 9 y la 4, están todas. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que mirar ahora? Que estén bien priorizadas. ¿Está bien? Entonces, la prioridad 1 sale facilísima, porque ¿cuáles son? Son las que no tienen valor agregado y tienen problema de eficiencia. Y supuestamente son la 14 y la 12. ¿Tá? Vamos a mirar el cuadro, a ver si son la 14 y la 12. Entonces, la 14, me molesta mucho la ventanita de Zoom. La 14, fíjense, ¿tiene valor agregado? No. ¿Tiene problema de eficiencia? Sí, porque es una, es eficiencia 1. Nosotros dijimos que ineficientes era 1 y 2. ¿Ah? O sea que esta ya sabemos que es prioridad 1. ¿Y cuál era la otra? la 12. La 12. Entonces la 12 está acá. Facturar y realizar cobranza mensual. ¿Tiene valor agregado? No. ¿Tiene problema de eficiencia? Sí. Prioridad 1. Chau. Ya está. Listo. Se terminó. Se liquidó. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? No. Esa sale facilísimo. La que se complica ahora es ver la prioridad 2 y la 3. Es ver la prioridad 2, porque después que resolvemos la prioridad 2, las demás las sacamos por descarte. Porque la prioridad 2, yo tengo que tomar las que tienen valor agregado. ¿Sí? Y las que tienen problema de calidad. Yo tengo que identificar cuáles son las que tienen problema de calidad. ¿Está? Serían las que tienen 1 y 2 en eficiencia. No tiene nada que ver la eficiencia. Claro, ahí lo que tenemos que mirar es si en el cuadrito de calidad, en los 4 atributos, si hay
quiere decir que sí, ¿no? O sea, si hay un sí ahí, entra. No, El sí no es el problema, no es este contribuye, era. exacto. Este sí, que yo estoy redondeando acá, esto sí acá, lo que dicen es que contribuye al esfuerzo de calidad. No dice que tiene problema de calidad. Ah, Esto es lo más difícil de todo. lo de los problemas, lo de los problemas lo vemos en la letra. En las letras es la que- Exactamente. Tenemos que ver en la ok, letra. está. En la letra, como todo, nos van a dar algunas cosas. O sea, las que no tenemos datos de letra, no podemos concluir nada. O sea, Por ejemplo, en el 3 van a haber problemas. En el que es distribuir almuerzos a las empresas clientes, ahí había problemas. Eso ahí no hay lo- un problema. ¿Cómo nos damos Ya que cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista del caso en el que estemos y cómo es la calidad que va a percibir el cliente. O sea, el cliente no espera recibir un producto en tandas. ¿Tá? No espera recibir la hamburguesa ahora y dentro de 40 minutos las papas fritas. ¿Tá? Entonces, si a nosotros la letra nos dice que la distribución se hace así, y bueno, y ahí tenemos un problema. Y si esa actividad, era la 3, esa actividad, nosotros ya sabemos que tiene contribución a los esfuerzos de calidad y tiene un problema, entonces tiene un problema de calidad. ¿Se entiende eso? Sí, clarísimo. Es vital que entiendan esto porque si se entiende esto, ya está, están del otro lado. Yo quiero preguntar, profe, interrumpiendo, si me quedó del todo claro. Entonces siempre nos basamos más que nada en la eficiencia y en el valor agregado. No, Porque, pero si estás diciendo que si la letra, por ejemplo, no habla en exactitud de la calidad y no nos tenemos que basar tampoco en si tiene algún sí, digamos, dentro de los estándares de calidad. no, Miami. dije, Bravo, no pasa nada. Mariano, Valdomiro. Valdomir, no, Valdomir, justamente, eh, los atributos son importantes los tres. Valor agregado y eficiencia para la prioridad 1 salen de una del cuadro, ¿está? Porque no tiene valor agregado, tiene problema de eficiencia, ya está, prioridad 1, Claro. no se piensa, automático. Ahí no se pueden perder, no se pierden segundos en la revisión del examen resolviendo eso, ¿está? Es no valor agregado, problema de eficiencia 1 2, o sea, eficiencia 1 2, chau, ya está, prioridad 1, no se mira más, otra cosa. Ahora, la prioridad 2, ¿de qué depende? De que tenga valor agregado, por ejemplo, la 3, ¿tá? Que ahí no pude ver qué compañera había hablado, pero lo analizó perfectamente. La actividad 3 tiene valor agregado. O sea que prioridad 1 no es. ¿Tá? Prioridad 1 no es. ¿Será prioridad 2 o será prioridad 3 o 4? Pero 1 no es. Ahora nosotros lo que nos fijamos, por ejemplo, entre la actividad 7 y la 9, que todas tienen valor agregado, nos tenemos que fijar si la letra nos da algún indicio de que haya algún De problema. que haya un problema de calidad. Para descartar si entra dentro del 2 o no. Claro, claro, Claro. sí. Ya Exactamente. Entonces la 3 tiene valor agregado. Contribuye a los esfuerzos de calidad, que tiene este sí acá. ¿Tiene problema de calidad? Tenemos que ver qué dice la letra. está bien. Bien. Sí, Justo, ¿qué dice la letra? Y yo los pedidos se los entrego, en realidad se los entrego como puedo. Le llevo la hamburguesa en un momento, le llevo ¿no? Le llevo el chivito en un momento y la papa frita en otro momento. No funciona así. Entonces Bruno, ahí, tenés levantada la mano. ¿quién? Bruno. Bruno, diga Bruno, porque me tuve que sacar el cuadro porque me molesta mucho. No veo toda la letra. Decime, Bruno. Quería consultar si en el caso que tenga valor agregado, sí o sí tiene que contribuir al menos una de las etapas de calidad. No necesariamente. Entonces, en este caso, es como que nos podemos adelantar de alguna forma que si tiene valor agregado y en ninguna contribuye a la calidad, entonces ahí ya la descartamos de ese punto. Sí, se te va a prioridad 4. Por descarte, si no contribuye, no tiene problema. Y claro, es el caso, por ejemplo, mirá, a ver si me estás preguntando esto, perdón. La actividad 12,
si vos te fijás, no contribuye a los esfuerzos de calidad en ninguna de las etapas. ¿Está bien? Entonces, esta problema de calidad no puede tener. Esta justo la clasificamos como prioridad 1, pero digo, esta problema de calidad nunca en la vida va a tener. Porque no forma parte del circuito de calidad. ¿Está bien? Claro. Esta es la distinción más difícil de todo esto. Si ustedes engancharon esto, después lo demás es más simple. ¿Está? Entonces, vamos a mirar, para adelantar un poquito, vamos a mirar lo que dice el cuadro. Yo les adelanto que las priorizaciones están bien. ¿Está? Entonces, la prioridad 3, la actividad 3, perdón, ya dijimos que tiene problema de calidad, tiene problema de valor agregado, entonces está bien que sea prioridad 2. Y la actividad 9, ¿cuál era la actividad 9? Era la de controlar la calidad, ¿no? Sí, era control de calidad. Realizar control de calidad de materias primas e insumos. ¿Está? Tiene un sí, ¿está? En una de las etapas de calidad. ¿Y tenía problema? Y sí, tenía problema porque nos decía que no se realizaba siempre en forma completa o de la manera adecuada, porque para ahorrar costos se sustituyó al encargado o al especialista que se tenía para estos controles y se pusieron una serie de auxiliares que no tienen capacitación, ni manual, no cuentan con manuales, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la actividad en sí misma se ejecute mal. Se realiza un mal control de calidad y bueno, después eso termina repercutiendo en la calidad que se le entrega al cliente. ¿Está bien? Entonces, por sí solo, este sí acá no nos dice nada. Tuvimos que recurrir a la letra para materializar ese sí en un problema de calidad. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Y bueno, ese es el elenco de actividades con prioridad 2, que son la 3 y la 9. ¿Tá? ¿Qué actividad tiene valor agregado y no tiene problema de calidad y tiene problema de eficiencia? Es la 11. ¿Tá? ¿La 11 cuál era? La 11 era adquirir materia prima e insumo a proveedores. ¿Tá? Tiene valor agregado, tiene problema de eficiencia porque es eficiencia 2, contribuye a la calidad desde la prevención y la ejecución, pero a nosotros no nos indican nada de que haya algún problema con esa actividad. Entonces, en principio presumimos que no hay ningún problema detectado. Entonces, problema de calidad no hay. ¿Está bien? Una consulta. Sí, claro. ¿Quién habla? En la Bruno. Bruno. Sí, Bruno. En la letra nos van a poner solo las que tienen problema de calidad. No nos van a poner esta no tiene problema de calidad. Y no te lo vamos a decir, ¿no? Claro, o sea, pero digo... te vamos a poner indicios para que vos... o sea, las que no encontremos ni siquiera es porque no tienen problema de calidad. Y no van a tener, ¿no? Claro. Mirá, te soy totalmente franco, los problemas de calidad en realidad generalmente vienen por problemas de fallas o por problemas de tiempos, ¿no? Incumplimientos en las entregas, porque en general fallas del producto o errores en los servicios de postventa, pero en general hay que pensar en cosas que al cliente le generen una inconformidad. Y generalmente van a venir por fallas o por un error en la prestación de un servicio, porque esto se puede aplicar también al servicio, obviamente. Y vienen por ese lado. ¿Ah? Bueno. Y después que tenemos la 1, la 2 y la 3, todas las demás van a entrar en prioridad 4. Que en este caso es la 7 y la 4. ¿Ah? La 7 y la 4, si ustedes las miran, los invito a que ustedes lo revisen, no le van a poder detectar problema de calidad o no le van a poder detectar una combinación de las 3 anteriores. ¿No? Entonces, bueno, quedan como prioridad 4. Estas prioridad 4 no se analizan más, o sea, dejan de estar en el elenco de actividades analizadas. Nosotros ahora lo que hacemos con las prioridades 1, 2 y 3, ¿no? Voy a dejar de... A ver. El siguiente paso es, las prioridades 1, 2 y 3, analizarles el costo hacia el interior de cada actividad. ¿No? Entonces, si ustedes ven acá, que es el siguiente cuadro. Si ustedes ven acá, las actividades son
la 14, la 2, la 3, la 9 y la 11, que son las prioridades 1, 2 y 3. La 14, la 12, la 3, la 9 y la 11. La 7 y la 4 desaparecen del análisis. ¿Tá? Entonces, eso es importante, porque ustedes no analizan ninguna actividad que está por debajo de la raya negra, digamos, ninguna actividad que no está dentro del Pareto, y tampoco analizan ninguna actividad que haya quedado con prioridad 4. Es como el segundo filtro, ¿no? Es como el segundo filtro. Es el segundo filtro. ¿Está? Entonces, ahora que tenemos el elenco de actividades que vamos a analizar, ahí viene el análisis. ¿Tá? Ahí viene el análisis del costo. ¿Tá? Que voy a tratar de resumírselo bien rapidito a partir de acá. Se los voy a explicar un poco teóricamente y ahora vamos a seguir con el caso. ¿Tá? Entonces, ahí nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el costo de cada actividad. Y el costo de cada actividad, esperen un poquito que acá me está pasando algo. No estoy compartiendo, ¿no? No. No estás compartiendo. Ahí, ahora sí, ¿no? Bueno, el costo de la actividad nosotros lo vamos a dividir en 3 componentes. ¿Tá? Un componente de volumen, un componente de recurso utilizado y un componente de costo unitario del recurso utilizado. ¿Y esto cómo es? Bueno, la actividad en sí, ustedes ya saben, que la actividad se ejecuta en función de disparadores, ¿tá? O disparadores o trazadores, no sé cómo lo llamaron en el curso. Pero por poner un ejemplo, si yo tengo la actividad atender reclamos, en un ejemplo fácil, atender reclamos, ¿cuándo se va a generar la actividad? ¿Cuándo se va a ejecutar la actividad? Una actividad que sea atender reclamos. ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se ejecuta? Hola. Cuando hay un reclamo. ¿No? Si hay un reclamo, se ejecuta la actividad atender reclamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Si hay muchos reclamos, la actividad se va a ejecutar muchas veces. También estamos de acuerdo. Si yo corrijo la causa de que existan muchos reclamos, ¿qué va a pasar con la ejecución de la actividad? Se va a ejecutar menos veces. Se va a ejecutar menos veces. Entonces, la actividad va a ser una combinación de la cantidad de veces que se ejecuta, que se dispara, multiplicada por el recurso que consume cada vez que, la cantidad de recursos por el precio que consume cada vez que se ejecuta. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a analizar el costo de la actividad desde esos 3 componentes. Desde el componente de la cantidad de veces que se ejecuta, analizando si esa cantidad de veces que se ejecuta es razonable o no. Y vamos a ver si es razonable o no la cantidad de recursos que consume cada vez que se ejecuta. Y si es razonable o no el costo de ese recurso que consume cada vez que se ejecuta. ¿Está bien? Sí, claro. Está, perfecto. Entonces, ¿cómo analizamos? Entonces, en definitiva, lo que tienen acá, que el costo va a ser volumen por recurso por costo del recurso. Bueno, acá es lo que les dije. La actividad puede ser costosa porque se realiza en un volumen excesivo, o sea, se tiene un disparador muy alto, ¿tá? Se dispara muchas veces, o porque consume muchos recursos, que nosotros eso lo vamos a ver desde el punto de vista del recurso mano de obra, con un índice que se llama índice de fragmentación, que ahora se los voy a explicar, o consume recursos muy costosos, que como vamos a ver el recurso de mano de obra, el precio o el costo, o mejor dicho, de ese recurso de mano de obra va a ser el salario equivalente, que ahora se los voy a explicar. Entonces, de vuelta, la actividad puede ser costosa porque se ejecuta muchas veces, porque consume mucho recurso, el que vamos a ver nosotros es el salarial, o porque ese recurso salarial que consume tiene un costo de salario equivalente muy alto. O una combinación de las 3 cosas. O una combinación de alguna de esas cosas. ¿Está? ¿Está bien?
Yo les dije que vamos a utilizar el salarial. Nos vamos a enfocar en el salarial porque en general es el más grande. Pero yo podría hacer el mismo razonamiento con otros recursos, ¿tá? Con recursos edilicios, por ejemplo, o con cualquier otro que pueda estar en la matriz de costos que ustedes hayan definido. Pero nos vamos a enfocar en el salarial. ¿Tá? Entonces, que se consuma, que la actividad tenga un problema de volumen, en definitiva quiere decir que se ejecuta muchas veces. Entonces, para saber si una actividad se ejecuta muchas veces, nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que analizar el disparador asociado. ¿Tá? Entonces, actividades que tienen disparador asociado van a ser candidatas a tener un problema de volumen. Actividades que no tienen un disparador asociado, eso creo que ustedes lo deben de haber visto, que hay algunas actividades de apoyo al negocio que no tienen un disparador. Entonces esas, problemas de volumen no van a tener, podrán tener problemas de costo-recurso o de cantidad de recursos que utilizan, pero no de volumen. ¿Tá? El ejemplo claro es el que yo les decía, atender reclamos y número de reclamos. Si yo tengo una situación que me genera muchos reclamos, la actividad de atender reclamos se va a ejecutar muchas veces. Y eso va a generar un problema de costo, porque la actividad se está ejecutando más veces de lo que podría ser lo normal, lo normal en función de, bueno, de un volumen de reclamos razonable. ¿Tá? Que es un ejemplo que es la tercera actividad que tienen acá. ¿Tá? Les puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, colocar, como dice acá, o tomar pedidos a proveedores. ¿Ah? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se dispara esta actividad? Cuando le hago un pedido a un proveedor. Entonces, una cosa es que yo le haga pedido a un proveedor una vez por semana, ¿ah? Y otra cosa es que yo le haga un pedido a un proveedor una vez por mes. En un caso, la actividad se dispara y consume recursos 4 veces por mes y en la otra 1. ¿Ah? Entonces, yo ahí puedo analizar si es razonable o no que se haga pedidos una vez por mes. ¿Y eso de qué va a depender? Una vez por mes o en lugar de una vez por semana. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de si yo tengo capacidad de almacenaje para pedir una vez por mes o no, a un tema de precios, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero yo me puedo plantear la duda de si está bien que yo haga un pedido por semana y dispare esa actividad 4 veces por mes, o si eso lo puedo reemplazar por hacer un pedido por mes y ahí la actividad se me baja desde el punto de vista de la cantidad de veces que se ejecuta en 4 veces. O sea, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es analizar la actividad desde el punto de vista del volumen. ¿Ah? Eso me parece que es bastante claro. Lo que puede complicar un poquitito es lo que se llama el análisis de fragmentación. Yo les decía que el costo de la actividad lo vamos a analizar por la cantidad de veces que se ejecuta y cada vez que se ejecuta, cuánto recurso consume. La cantidad de recursos que consumimos, yo les decía que vamos a utilizar como referencia el costo salarial. Entonces, la cantidad de recursos que consumimos cada vez que ejecutamos la actividad son horas. ¿Tá? Son horas de mano de obra. Entonces, ahí surge un concepto que se llama el índice de fragmentación. El índice de fragmentación lo que mide es cuántas horas consume de mano de obra una actividad en función de la cantidad de gente que participa en esa actividad, en función de la cantidad de personas que participan en esa actividad. ¿Por qué pasa? Una persona puede distribuir su tiempo de trabajo en una actividad sola. Por ejemplo, la actividad de fabricar componentes, si yo tengo un operario, ese operario, las 8 horas de su jornada de trabajo va a estar dedicada a la actividad de fabricar componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, van a haber personas que por ahí hacen más de una actividad en su jornada laboral. ¿Ah? Entonces, puede pasar que una persona destine el 50% de su tiempo a la actividad A y el 50% restante de su tiempo a la actividad B. Pero en la actividad A también puede pasar que haya otra persona, la segunda persona, que le destine el 20% de su tiempo y el 80% restante se lo dedique a la actividad C. Y puede haber una tercera persona que le dedique el 60% de su tiempo a la actividad C y el 40% de su tiempo a la actividad D. Que se nos empieza a complicar la pelota.
¿Qué es lo que hacemos? Y es fácil, sumamos el tiempo que se le dedica, que cada persona le dedica a cada actividad. Y ahí es donde surge este concepto de la fragmentación, que yo se los voy a explicar acá. Fíjense, acá se entiende facilísimo. Elaborar el plan estratégico es una actividad en la cual participan 25 personas. ¿Lo están viendo? Sí. 25 personas. Ahora, ¿qué pasa? Esas 25 personas, ¿están 100% destinadas a la actividad? ¿A esa sola actividad? No. Le dedican su jornada laboral a elaborar el plan estratégico y a N actividades más. Pero si yo sumo el pedacito de tiempo que cada una de esas 25 personas le dedica a la actividad de elaborar el plan estratégico, si sumo todos los tiempitos, es como si yo tuviera 3 personas full time trabajando para esa actividad. ¿Se entiende eso? Yo tengo el número de personas físicas, 25. En tiempo equivalente, es como si fueran 3 personas. El índice de fragmentación, ¿qué es? ¿Qué termina siendo? 3 dividido 25, 0,12. Esa actividad de elaborar el plan estratégico tiene una fragmentación de 0,12. Es un índice que me da una idea. Cuanto más chico, más fragmentado, entonces. Cuanto más chico el valor, más fragmentada la actividad. Cuando más chico, más fragmentada la actividad, exactamente, más dispersa. Profe, no me queda del todo claro lo que significa la fragmentación. O sea, ¿Pero entendiste el cálculo? ¿El cálculo lo sí, entendiste? sí, el cálculo lo entendí, pero Ta. no me queda del todo claro el concepto de... Sí. ¿Para qué se usa? Exacto. Pero el 0,12 entendiste de dónde sale. Sí, perfecto, Ta. eso perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a llegar es nosotros nos vamos a preguntar actividad por actividad si está bien que la actividad esté más fragmentada o más concentrada. ¿Tá? La fragmentación va a ir de 0 a 1. ¿Tá? Se ve muy claro en la última actividad. Gestionar fondos de tesorería, solo una persona participa en esa actividad. ¿Tá? Y participa en su 100%, porque el full time, la cantidad de tiempo equivalente también da 1. ¿Eso qué quiere decir? Que solo una persona realiza esta actividad y la realiza a tiempo completo. Entonces el índice de fragmentación, ¿cuánto va a dar? Bueno, 1 dividido 1 va a dar 1. ¿Tá? Entonces el índice de fragmentación fluctúa de 0 a 1. Si está más cerca del 0, más fragmentada, más dispersa, más distribuida está la actividad entre la gente. Y cuanto más cerca de 1, claro. Eso es lo clave. Cuando decís dispersiones, digamos, en cuántas personas está dividida. En cuántas personas está dividida. Pero ¿por qué? Sí, okay. Es eso. Pero ¿y por qué nos va a interesar eso? Porque desde un punto de vista de gestión, a mí a veces me va a convenir que la actividad esté que se disperse, digamos, entre mucha gente. Y hay veces que no. Porque si yo una actividad la disperso entre mucha gente, ¿qué riesgo puedo tener? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Que haya más errores. Que haya más errores. Se pierde información. Descoordinación, se pierde información, errores, capaz que la gente no está toda igualmente calificada. Claro, no tiene la misma experiencia para la actividad. No tiene la misma experiencia. Exacto, si yo me dedico más tiempo a una cosa, es como todo, la práctica hace. La especialización. La especialización, pierdo especialización. A veces me va a convenir, porque a mí también me sirve tener distribuida una actividad. Porque si la actividad está concentrada en una persona sola, o en 2 personas, o 3 personas, gano en especialización, pero ¿en qué pierdo? Más mano de obra, ¿no? Pierdo en agilidad, se me puede generar un cuello botella. En rendimiento sería, claro. En rendimiento, claro. A mí me puede pasar que se me genere un cuello botella ahí y todo se tranque, todo se trabe en ese cuello botella porque hay solo una persona o 2 personas que realizan una actividad. Entonces ahí que me va a convenir, abrirla, dispersarla, fragmentarla. Para eso me va a servir el índice de fragmentación. Y es un índice que vamos a usar para la cantidad de recursos que estamos usando. Básicamente le vamos a mirar a la actividad qué tan fragmentada está. Ahora,
¿Cómo sabemos si tenemos que fragmentarlo o no? Porque, por ejemplo, Ah, en este caso de gestionar los ahí fondos de tesorería, que es una persona sola, y ahí viene podría la ser un cosa. problema, porque no sé si esta persona se enferma, se certifica, lo que fuere, es la única persona en el lugar donde hace ese trabajo, esa tarea. Ahí viene la cosa. Nosotros vamos a tener que ver en la letra indicios, de la misma manera Ok, que vemos indicios para la calidad, indicios de ver si el índice de fragmentación es bueno o malo para la actividad. ¿Ah? bien, Que esté más cerca de 0, que esté más cerca de 1, no va a significar nada, dependerá de cada caso. Porque yo bien, puedo tener una actividad, por ejemplo, las actividades no se ejecutan todas todo el tiempo a lo largo del mes. Hay actividades que por ahí dentro del mes tienen una incidencia de 1 o 2 días de trabajo en el mes y después desaparecen. ¿Ah? Yo siempre ponía un ejemplo de, imagínense una empresa que paga salarios a destajo, por hora, y bueno, que no tiene todo, digo, en su evolución del negocio, digamos, todavía no tiene muy afinado el sistema de cómputo de horas de trabajo, y bueno, después imaginemos que paga sueldos el quinto día hábil, bueno, después del quinto día hábil, capaz que se abre una ventana el sexto día hábil, el séptimo día hábil, el octavo día hábil, para recibir reclamos de gente que por ahí reclama que hay horas no abonadas. Y bueno, capaz que eso se soluciona en el día 6, en el día 7, el día 8, y después la actividad desaparece hasta el próximo pago de sueldo. Y ahí a mí me puede interesar tener 10 personas pendientes del teléfono o de lo que fuere, una ventanilla de atención al personal para solucionarle a la gente y que no esté desconforme, pero después esas 10 personas vuelven a sus actividades y hasta el mes siguiente la actividad desaparece. Entonces, cuando yo hago el cómputo del tiempo de esa actividad, va a ser muy bajo a lo largo del mes, porque le dedico entre mucha gente poco tiempo, porque son unos días y chau, otra cosa. Entonces ahí esa actividad va a estar muy fragmentada, pero a mí voy a considerar que está bien porque es una actividad pequeña. Ahora, a mí me puede pasar al revés, yo puedo tener una actividad que es crítica para mí, repartida en 10 personas y capaz que eso me genera, como hablábamos, descoordinaciones y capaz que a mí me interesa, por ejemplo, no sé, en la atención de reclamos capaz que me conviene más tener concentrado en una persona que los atienda, que los escuche, que sepa, desde el origen del reclamo hasta la solución. Imaginemos que no hay un sistema de CRM bien desarrollado, digamos que eso nos ayuda. Y capaz que prefiero eso a tenerlo dividido entre 10 personas que se empiezan a preguntar, ¿y el reclamo de esta persona que quedó? Ah, no, yo lo atendí ayer, ah, no, yo lo atendí el otro día, ah, no, yo llamé a depósito, parece que no hay que llamar a Cacho para que busquen. Digo, termina siendo un lío inmanejable administrativamente y tenemos el cliente desconforme esperando que se le solucione el reclamo. Entonces, que esté cerca del 0, que esté cerca del 1, por sí mismo no nos va a decir nada. Vamos a tener que ir analizando en cada caso. ¿Está? ¿Se entiende eso? sí, perfecto. Sí. Pero es muy interesante esto de la fragmentación. Está muy bueno analizarlo. Lo que pasa es, claro, uno tiene que llegar al costeo ABC y después seguirle. Uno llega contento que costeó todo con la lengua afuera, el sacrificio pero después hay que ponerle más horas de análisis. Pero está muy bueno. Esto del índice de fragmentación yo siempre es un parámetro muy interesante. Y bueno, lo último que nos queda es el costo salarial, porque ¿qué pasa? A nosotros además de la cantidad de recursos que le aplicamos, nos va a interesar el costo del recurso. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Acá hay un ejemplo, que creo que, digo, lo repito casi tal cual en el video que tienen de apoyo. Elaborar el presupuesto, yo debería entender que es una actividad que requiere cierta especialidad técnica. ¿Está bien? Y yo veo que el costo salarial equivalente, que es el nombre, pero en definitiva es el costo promedio por hora. Yo tomo el costo salarial de la actividad, tomo la cantidad de horas dedicadas y hago la división, o sea, calculo el promedio de horas. A mí me tendría que llamar la atención esta situación, porque, por ejemplo, elaborar el presupuesto tiene un costo por hora de 79 y atender reclamos un costo por hora de 2,27. Y si tenemos en cuenta que para elaborar el presupuesto se requiere cierto conocimiento técnico, es medio raro que nos termine dando así el costo. ¿Ah? Que el costo de elaborar el presupuesto sea tan bajo en comparación con una actividad más de índole administrativo. Entonces ahí a nosotros se nos tiene que prender una lucecita de decir, miremos esto, analicemos esto, ¿qué hay acá adentro? Y acá adentro puede pasar muchas cosas, o sea, por ponerles un ejemplo, capaz que en la atención de reclamos no solo interviene personal administrativo, sino que
puede requerir, por ponernos un ejemplo, la participación, no sé, de la gerencia comercial, porque bueno, la gerencia comercial tiene que autorizar cierto tratamiento para que el reclamo continúe andando. O sea, vamos a suponer, yo qué sé, el reclamo es porque vino el producto fallado, entonces alguien tiene que autorizar que se reciba el producto fallado y se le entregue uno nuevo. Y bueno, si en ese trabajo hacemos intervenir recursos, digamos, o sea, personas, costo de mano de obra, de recurso calificado o más caro, el promedio va a tender a subir. ¿Me explico? Claro, Entonces, a que en una misma actividad pueden haber, por ejemplo, en la actividad de reclamos pueden haber personas que tengan distintos salarios. y claro, Que claro, tienen exacto. Entonces el responsabilidades costo, en la actividad. Cuando exacto, vos entonces ponderás, digamos, el costo por hora, te queda alto, pero te queda en alto. realidad hay otros que inciden en el sistema. Exactamente. Pero vos ahí te puedes preguntar, bueno, ¿está bien que participe la gerencia en decidir un reclamo en el ejemplo que puse, en el canje del producto? Y capaz que yo eso lo puedo resolver con un procedimiento, o una política, o delegando en algún supervisor. Bueno, ahí bajo el costo. ¿Se entiende a lo que voy? Pero lo importante es tener como el llamador, digamos, decir, bueno, acá algo raro hay, ¿no? Algo raro hay. Y bueno, y tener el pie, digamos, para analizarlo. Es como la introducción. Capaz que terminamos concluyendo que está bien, porque no queda otra que la gerencia participe, y bueno, está, el costo es 2.27 y chao, ya está. Bueno, está bien, pero se analizó. ¿Está? Y bueno, cuando nosotros tenemos estas combinaciones, nosotros lo que hacemos es resumirlo en un cuadro que nos ayude después al análisis. ¿Tá? Entonces acá, son y 44. Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Si no, lo seguimos en unos minutos la que viene. Entonces, este cuadro 2 que dice análisis de las causas del costo de las actividades, lo que resume es la identificación, actividad por cada actividad, de potenciales, no, estos ya están identificados, de problemas que tiene la actividad en esos tres componentes, o sea, en la cantidad de veces que se ejecuta, problema de volumen, en la cantidad de recursos que usa, análisis de índice de fragmentación, o problema de costo unitario del recurso, análisis del costo salarial promedio, costo salarial equivalente. ¿Está bien? Entonces, digo, por poner un ejemplo, la actividad 14, el consultor detectó que tiene un problema de cantidad de recursos. Entonces, la actividad 14, ¿cuál era? Problema de cantidad de recursos, ¿qué quiere decir en definitiva? ¿Ah? Deberíamos ver el índice de fragmentación a ver qué nos dice. ¿Ah? El problema de cantidad de recursos va a ser o que tiene recurso de más, índice de fragmentación muy bajo, o sea, participan muchas personas, digamos, y está muy fragmentada la actividad, o recursos de menos, o sea, un índice de fragmentación más cercano al 1 y hay un cuello botella. ¿Está bien? Entonces, la actividad 14, ¿cuál era la actividad 14? Vamos a mirar cuál era. Subo. La 14, gestionar stock de materia primas e insumos. ¿Está? Bueno, desde el punto de vista de cantidad de recursos, vamos a mirar el índice de fragmentación. 14, gestionar stock de materia prima e insumos. Tiene un full time equivalente de 3,9, o sea, es como que a full están casi 4 personas. 3,9. Pero participan 10 personas, índice de fragmentación 0,39. ¿Esto estará bien o estará mal? Bueno, depende del caso. Hay que mirar qué nos dice la letra para ver si esto se traduce en un problema o no de la cantidad de recursos que dispone esta actividad. Entonces, ¿ahí a dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? A la información cualitativa. Entonces, acá tenemos que ir mirando. Este primer párrafo era sobre control de calidad, o sea que no es. Este segundo párrafo es sobre la distribución, sobre la entrega de alimentos, o sea que tampoco es. Acá. Dice, desde su fundación, la empresa tiene un depósito para el almacenaje de las materias primas e insumos.
Con el crecimiento experimentado, la capacidad de almacenaje resulta escasa, por lo que se debe comprar varias veces al mes en pequeñas cantidades de manera a compensar esta limitante. ¿No? La ocurrencia de algunas situaciones de quiebre de stock en el pasado, quiebre de stock es, es perder la venta por no tener stock. ¿No? ¿Saben eso? O sea, eso es un tema que se analiza, o sea, que se pierda de vender por no tener stock es un tema de análisis. Bueno, entonces, la ocurrencia de alguna situación de quiebre de stock en el pasado, debido a lo comentado anteriormente, ha provocado el refuerzo en el equipo de personas trabajando en las tareas de gestión de stock y control de las existencias. Desde entonces no ha vuelto a generarse problema en tal sentido. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos una capacidad de depósito muy chica, se compra varias veces, se compra. Y para gestionar todo eso, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que reforzar, se tuvo que poner más personas a trabajar, porque esa fue la manera que encontraron de evitar los quiebres de stock. ¿Se entiende? Entonces no me queda claro si hay un problema o no, porque en realidad en un principio había un problema, pero al contratar más personal, el problema se supone que se solucionó, ¿no? Eso es lo que Claro, está diciendo la letra. el problema lo solucionaste con más recursos. Si no tuvieras el recurso, si no tuvieras el problema, no necesitarías el recurso. Pero a efectos del cuadro que dice que hay que poner si sí o si no. Hay un problema. Hay un Y problema. por ejemplo, Hay un problema de cantidad de recursos. Porque si vos no tuvieras el problema de base, no tendrías 10 personas asignadas en el depósito. Capaz que con 2 te alcanzaba. Claro, arreglaste un problema, Arreglaste un problema generando desarreglando otro. Exacto. Creando otro. ok. Exacto. Eso también es una característica de estos ejercicios. Esto yo ya se lo digo ya hace 15 años que estoy con este tema. En general, los problemas en el mundo real, digamos, el mismo problema, la misma falla, termina derivando problemas en varias actividades. Y cuando ustedes solucionan el problema base, esa solución va desencadenando, digamos, que las distintas actividades sufran menos, por decirlo así. Y se va corrigiendo, digamos, en cadena. ¿Ah? Va a ser parte de nuestras recomendaciones. Nosotros vamos a terminar recomendando determinadas acciones que hagan que, bueno, por un lado, o la capacidad de almacenaje se aumente o se mejore, ¿ah? De tal manera que los quiebres de stock no se produzcan y eso haga que tengas menos personas en el depósito. En definitiva, vos tenés más personas en el depósito para evitar que te surjan quiebres de stock. Los quiebres de stock surgen porque compras en cantidades pequeñas porque no tenés donde almacenar. ¿Se entiende? Si no se entiende, me dicen. Sí, ¿se entiende? Ah, perfecto. Entonces voy a bajar un poquito. Perdonen que subo y bajo, pero... Entonces, eso explica por qué de la actividad 14 decimos que hay un problema de cantidad de recursos. Si quisiéramos analizar si hay un problema de volumen, acá nos dice que no hay problema de volumen. Ya les adelanto que los problemas están bien identificados. No hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa en ninguno. O sea, están todos bien. La actividad 14 no tiene detectado un problema de volumen y no tiene detectado un problema de costo unitario de recursos. El problema de volumen, ¿cómo dijimos que lo íbamos a analizar? Mirando el disparador. Para mirar el disparador, yo subo un poquito hasta el cuadro de información de volumen. Entonces la actividad 14, ¿qué es lo que dice? Y que el disparador son los ítems en inventario. Bueno, no tenemos ninguna referencia a que el manejo de ítems genere en sí un problema. Nosotros en realidad el problema que tenemos es que el depósito es chico y eso hace que compremos varias veces en el mes en cantidades pequeñas. Pero el manejo de los ítems en sí mismo no nos dice la letra que haya algún inconveniente. Eso es lo mismo como preguntaba hoy Bruno, para el caso de los problemas de calidad, si la letra no dice nada, nosotros no vamos a agregar nada que la letra no diga. ¿Está bien? Y para ver problemas de costo salarial, tenemos que ir al cuadro de información de salario equivalente,
Y ahí lo que vemos es que gestionar stock de materias primas e insumos tiene un costo salarial promedio de 2.30. Y bueno, no tenemos mayor información, pero una cosa que podemos ver es que está por debajo del promedio. Podemos comparar entre otras actividades, por ejemplo, adquirir materias primas e insumos a proveedores, que puede entenderse que pueden ser hasta los mismos funcionarios o de la misma categoría, tienen un costo similar. Fabricar y envasar almuerzos también tiene un costo bastante parecido. ¿Tá? Entonces, no parece que estuviera con un problema o con alguna cosa para analizar este costo. ¿Tá? Pareciera que es normal, ver, ¿no? para la categoría. Sí. Ahí para ver si tiene algo raro, lo comparamos con el promedio, porque si bien es menor que el promedio, es por ejemplo la segunda más costosa. Sí, no. El promedio es una referencia más como otras. Más allá que está por debajo del promedio, es la segunda más costosa. Sí. Pero está muy similar, digamos, a actividades parecidas, ¿no? Porque Claro, gestionar sí. esto es media parecido. Entonces, y no tenemos más referencia. El promedio es un elemento más, pero no es el único. No es el único. Acá el que nos va a parecer un poco raro es facturar, realizar cobranza mensual, que tenemos que ver qué información tenemos para analizar si está bien o mal. ¿Tá? Pero bueno, de esa manera se analiza, digamos, actividad por actividad, cada uno de los problemas a nivel de volumen, de recurso y de costo unitario. ¿Tá? La actividad 12, por ejemplo, lo que tiene identificado es un problema de costo de recursos. Creo justo que era la actividad 12. ¿Cuál era la actividad 12? A ver si era esa. Facturar y realizar cobranza mensual. ¿Tá? Porque es la que tiene costo de 500, el mayor costo. ¿Tá? Entonces ahí hay un párrafo por acá que dice, originalmente la actividad de facturación y cobranza era realizada por una única persona. ¿No? Si bien la morosidad ha sido prácticamente nula, el auditor recomendó que la facturación y la cobranza recayeran en personas diferentes, en procura de generar oposición de intereses. Hecho considerado razonable por la dirección de la empresa. Fue por ello que se contrató a 2 cobradores, que perciben sueldo base y comisiones mensuales equivalentes al 30% de los cobrados a los clientes. Bueno, digo, esta comisión del 30% de lo cobrado a los clientes, cuando no hay morosidad, es un poco lo que genera este costo salarial tan grande. Está exagerado, obviamente, ¿no? Una cobranza de una comisión por cobranza de un 30%, en caso de que no hay morosidad, si son clientes con mucho atraso, como suele ser, por ejemplo, vieron estos servicios por ejemplo, el Clear Informes y demás, que hacen gestiones de este tipo para cobrar morosos con mucho atraso, sí suelen cobrar comisiones bastante altas, pero en un caso en donde nos dicen que no hay casi morosidad, parece un poco exagerado. Está exagerado a propósito. Eso hace que el costo salarial promedio de esta actividad sea muy alto. Y por eso está expuesto, digamos, como un problema de costo aquí en el cuadro 2. ¿No? La actividad 12, vieron que está catalogada como problema a nivel de costo unitario del recurso. ¿Se entiende? Se me fueron todos. Sí, se entiende. Es viernes, 9:05 de la noche. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo los invito a que las 3 actividades que quedan, lo repasamos en unos minutos la clase que viene. Yo lo que les quiero contar es cómo termina esto. ¿Ah? Y esto lo retomamos en unos minutos de la clase que viene. Nosotros, en definitiva, y analizamos estas 3, ¿está? Pero nosotros, en definitiva, créanme que están bien, pero yo se las voy a explicar. En definitiva, todo esto termina en que, en función de los problemas que nosotros detectamos, y del tipo de problema que nosotros detectamos, tienen que venir las recomendaciones. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro es que suele ocurrir, como les decía, que la solución a un problema vaya repercutiendo, digamos, en distintas actividades. ¿Ah? Entonces, si nosotros detectamos problemas de cantidad de recursos, por ejemplo, la actividad 14,
tenemos que recomendar acciones que traten de solucionar este problema. Si detectamos problemas de costo unitario, por ejemplo en la actividad 12, bueno, nuestras recomendaciones tienen que ir de la mano de mejorar o de solucionar ese problema de costo unitario de esa actividad. Y así vamos sistematizando las recomendaciones en función de los problemas que detectamos. Eso es fundamental. Las recomendaciones tienen que ir de la mano de los problemas que detectamos. Lo que va a pasar es que una misma recomendación le va a solucionar el problema a más de una actividad. Eso es lo más esperable. Y lo otro, que creo que se los dije, pero lo resumo, es que, voy a dejar de compartir eso, que ustedes lo tienen en la presentación, es que después nosotros lo que tenemos que hacer es, con todas las recomendaciones, es como que tenemos que hacer como una hoja de ruta. Tenemos que establecer un cronograma de acciones, pero también un presupuesto. Y el presupuesto de las recomendaciones es muy importante, porque nos puede pasar, como les decía, que el costo de las mejoras propuestas sea mayor que el ahorro en costos que logramos. Entonces, ahí pierde un poco de sentido. Tenemos que hacer esa comparación de relación beneficio-costo. Y después, otro tema que es importante, que se los voy a repetir la clase que viene cuando redondeemos en unos minutos este caso, es que a nosotros, a medida que aplicamos estas acciones, nos van a ir sobrando recursos en cada una de las actividades. O sea, nosotros, vieron el caso que decíamos que la gestión del inventario, del depósito, teníamos 10 personas, pero capaz que si aplicábamos una acción, capaz que de esas 10 personas nos terminan quedando 2 o 3 para utilizar. ¿Y qué pasa con las otras 7? Bueno, tenemos dos opciones. O eliminamos ese recurso, o sea, prescindimos de esas personas, o los reasignamos. Porque si no, lo que va a pasar es que por más que la actividad la mejoremos y le asignemos menos recursos, el recurso va a seguir estando y va a seguir generando este costo. El costo variable, seguramente no. El costo variable, a medida que le bajemos a esa actividad el consumo de recursos, se va a bajar. Pero el costo fijo lo vamos a seguir teniendo, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, o eliminamos ese costo, o lo redistribuimos. Y si lo redistribuimos, ¿hacia dónde lo podríamos hacer? Y una opción es redistribuirlo hacia aquellas actividades con valor agregado, pero que quedaron abajo en el análisis, o sea que están en el grupo de actividades que concentran nada más que el 20% del costo. O sea que son actividades a las que se les asigna muy poco costo. Entonces, bueno, una opción puede ser que capaz esos 7 que si hago las recomendaciones me sobran, digamos, en la gestión del depósito, capaz que los puedo asignar a actividades que hoy en día no tienen mucho costo, porque no tienen mucho personal asignado, y las levanto, las potencio. Capaz que son actividades con un valor agregado bueno, de buena, ¿cómo decir? Que le genera una buena percepción al cliente y hoy en día no las estoy potenciando. Entonces, le aplico recursos. Los saco de un lado, de una actividad y se lo aplico a la otra. ¿Está bien? Y bueno, eso es un poco como la idea de ABM operativo. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o si más o menos cerró el tema. Lo retomamos la clase que viene, lo terminamos de redondear en unos minutos antes de empezar con indicadores. Y, bueno, lo importante de esto es tener la idea de que no termina esto en el costeo de las actividades, sino que ahí es como cuando uno puede comenzar a hacer gestión, ¿no? Hacer análisis y a generar valor con recomendaciones y con planes de acción, etc. Todo súper claro, profesor. Sí, la verdad Nos toca clase, ¿Nos va a pasar el archivito este? No lo vi en EVA, pero... ¿La letra no está en el EVA? Sí. No, tiene que estar. no. La letra creo que no está, la letra de la práctica creo que no está. Ah, bueno. Tata, yo la subo ahora. Ahora se la subo. Por ejemplo, esos recursos que hablabas recién que podían sobrar, se le podrían asignar a las actividades que estaban dentro del Pareto, ¿no? Sí. Incluso una creo que tenía cerca del 15% de los costos. Sí, exacto.
lo podrías reasignar. El tema es que tú no te liberás del recurso hasta que no. Si no eliminás el recurso, lo seguís teniendo. Entonces, una opción es, bueno, potencio otras actividades que hoy en día le están faltando recursos. Esa puede ser una opción. Y si no, lo elimino. Bárbaro. ¿Está? Bueno. Nos vemos el miércoles que viene, entonces a las 7. Ahí redondeamos esto y arrancamos con el indicador. Dale. Chao, gracias por la clase, profe. Estuvo muy Gracias buena. por la clase, profe. Gracias a ustedes, muchas gracias por Chao. aguantar estas 2 horas. Chao.